comenzar destacando por qué un sociólogo, vago, abogado y bueno, con especulaciones filosóficas se mete en el tema este tan concreto como el de medios de comunicación y violencia. A lo mejor es conocimiento de algunos de ustedes como desde hace unos 6 años vengo trabajando el tema de la seguridad ciudadana. Y al azar, hace unos 3 años, en un evento internacional, falló la estrella, realmente un comunicador que venía, un extranjero muy inteligente y más, falló porque se enfermó. Y entonces tuve que ser de suplente. Y en esta suplencia realmente fue la que empecé a trabajar el tema. El tema era precisamente violencia y medios de comunicación. Bueno, esto me entusiasmó tanto que en el último libro, que no quiero hacer propaganda por si acaso, pero bueno, si quieren comprarlo cuesta. En el último libro dedico un capítulo realmente al tema de medios y violencia. Y bueno, estoy por publicar, si es posible, a fines de este año, el próximo, ya un trabajo más extenso. Bien, hay varios temas que yo creo que es importante tratar de destacarlos antes de entrar directamente. El primero es el tema conceptual. Y el tema conceptual básicamente alrededor de lo que se denomina victimización y percepción. Es decir, los muertitos, llamemos así, como dicen mis alumnos, los muertitos significan victimización, mientras que la representación que nosotros hacemos de esos muertos tiene que ver con la percepción. Este fue un tema realmente este es uno de los temas que atraviesa toda la investigación. Y además de eso, la vinculación que tiene el tema de medios de comunicación con la generación, la causalidad o la influencia, que es el otro tema que voy a tratar de presentar. Por eso es que comienzo con, desde el punto de vista de los datos, comienzo señalando el tema de la diferencia entre victimización y percepción. Estos son los datos oficiales, pero que de alguna manera también en el último informe del comisionado Alston, presentado su informe en la 17ª sesión o periodo de sesiones de Naciones Unidas en el mes de mayo, y que creo que ustedes pueden bajarlo por internet de Naciones Unidas, también confirma este tipo de datos. Vemos cómo en apenas 2 décadas se ha duplicado en el Ecuador la tasa de inseguridad. Se entiende como tasa de inseguridad el número de homicidios multiplicado por 100.000. En efecto, en 1990 teníamos creo que está mal ahí, es otro, teníamos 10.3, no es 19.3, y a la actualidad, al 2009, tenemos 18.7, aunque se prevé, y esto es el informe tomado del informe de Alston, se prevé para el 2010 un aumento de 7.39 respecto al mismo periodo. Cabe hacer una aclaración que me parece muy pertinente, y es que estos datos nacen desde las denuncias. Es decir, que si tuviésemos la oportunidad, por ejemplo, de hacer una contrastación de las noticias que salen todos los días sobre hechos delictivos o violentos y ver realmente cuántos de estos son registrados, aproximadamente el 40 o 50% no son registrados. Es decir, que cuando estamos hablando de las estadísticas de inseguridad, estamos hablando, desde mi punto de vista, partimos de un error del 50%. No me atrevo en este momento a decir que sería el doble necesariamente, pero evidentemente es mucho más allá del 20%. Si tenemos además en cuenta la profunda heterogeneidad de esta distribución. Tenemos casos, por ejemplo, como en la frontera norte. En la frontera norte tenemos un fenómeno muy especial. En las 3 provincias, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en la primera tenemos en Esmeraldas aproximadamente
una tasa de 70 por 100.000. En Carchi tenemos 25 y en Sucumbíos tenemos 80. Entonces ahí, si bien es cierto que todos son fronterizos, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿Cómo se da esa diferencia? Y simplemente para concluir esta comparación, la conclusión que yo saco de acá, y por cierto que también corresponde a un estudio hecho por Fernando Carrión y Johanna Spin, coordinado sobre el tema de frontera, dice que uno de los temas fundamentales para entender este fenómeno es el grado de institucionalidad. Es decir, que Carchi tiene un nivel de institucionalidad muchísimo mayor que las otras provincias. Y en el caso de Esmeraldas sí, la situación es muy grave porque digamos ahí, desgraciadamente, casi no hay institucionalidad. Entonces, para digamos, comentar un poco más de esto, encontramos que en relación con la percepción, la diferencia es tan grande que, por ejemplo, en el extremo, Santo Domingo de los Áchilas se multiplica por cada hecho delictivo, se multiplica por 10 la percepción. Mientras que hay otras zonas en el Ecuador que apenas tienen 4, 5, 7. Es decir, que hay una diferencia monstruosa. A ver, ¿cuál es una de las conclusiones que se suele sacar? Los grandes culpables de esto son los medios. Ese es un poco el discurso, incluso el discurso oficial. Realmente, si bien es cierto que hay una influencia poderosa, pero no necesariamente son los únicos causantes del tema de la percepción. Por si acaso, el promedio en América Latina es el 25 por 100.000, y antes me decía que es un consuelo, mal de muchos, consuelo de bobos. Estamos bastante por abajo del promedio de tasa de inseguridad en América Latina. Claro que en América Latina, si tenemos la Ciudad Juárez, tenemos Centroamérica y más tenemos tasas de 70, 80, 60. Y entonces comparamos con la tasa, por ejemplo, de Santiago de Chile, que es de 3 por 100.000. Entonces, claro, el promedio, como siempre, esconde en realidades y ahí tenemos ese 25 por 100.000. ¿Qué pasa qué se conoce sobre esta relación de los medios de comunicación? Yo he rastreado. Obviamente uno no puede decir que es exhaustivo porque por ahí a lo mejor no hay fuentes que no están a la mano, pero es rastreado no solamente aquí en el caso del Ecuador, sino en América Latina. Y en el caso del Ecuador puedo decir así enfáticamente que si hay 2 o 3 estudios sobre eso, es mucho. No hay. Uno de ellos precisamente es de Jenny. Jenny, un trabajo que hizo hace rato, ¿no es cierto, Jenny? Pero no hay. Y eso creo que Jenny también puede comprobar. No hay estudios que establezcan la relación entre violencia, inseguridad y medios de comunicación, teniendo en cuenta, por otro lado, que desde hace 3 años, tanto en Latinobarómetro como en las encuestas que se hacen acá en el Ecuador, el primer problema que identifican los ecuatorianos como grave es el tema de la inseguridad. Por encima de la impunidad, por encima de la criminalidad, por encima de qué sé yo, el desempleo, etc. Pasó a ocupar el primer lugar en la percepción de los ecuatorianos. Hay algunas preguntas que me formulo sobre la base de los estudios hechos. Es decir, hay un amplio espectro interpretativo que va desde quienes afirman que los medios son causantes de la violencia. Hay quienes afirman eso. Al otro extremo, de quienes dicen, no, los medios lo único que hacen es simple y llanamente representar lo que sucede en la realidad e incluso señalan que es una especie de puerta giratoria. Y en el medio están aquellos que yo comparto con ellos, que consideran que hay una influencia significativa, especialmente en 3 tipos de población. Niños, personas con bajo nivel de educación o de instrucción formal, y tercero, personas que viven en ambientes, digamos, muy precarios. Estos son como los 3 grupos en los que hay una mayor incidencia, una mayor influencia de los medios de comunicación. Pasemos. Bueno, lo que es obvio, diría, especialmente cuando estamos hablando con comunicadores, señalar esto, pero vale la pena detenernos sobre la distancia que existe entre la realidad y la representación. Esta es una vieja discusión
y una vieja disquisición en la filosofía. Encontramos ya desde los clásicos, encontramos. Y por cierto, la filosofía moderna, el mismo Kant, por ejemplo, trata este asunto ya de esta diferencia entre la realidad y la percepción. Desde el punto desde la perspectiva del proceso cognoscitivo, la percepción permite al sujeto captar la información del entorno, procesarla e interpretarla y de esta forma formarse una idea del objeto o de la realidad que realmente estamos hablando. Y justamente ahí digo, cito a Kant. Kant consideraba que la percepción, o definía la percepción como la conciencia acompañada de sensación. De ahí todo un debate alrededor de si es lo mismo percepción o sensación. Hay un debate teórico sobre esto, ¿no?, que no es el momento, o no tenemos tiempo como para entrar en ellos. Y Edgar Morin, o Morán, este extraordinario científico social francés, reflexiona sobre este tema y nos dice algo que lo he tomado porque me parece fundamental. Dice, todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales a partir de estímulos o signos captados o modificados por los sentidos. O sea, dicho de otra manera, nosotros no vemos la realidad tal cual es, no existe la posibilidad de ver la realidad actual tal cual es, sino que nosotros vemos a través de nuestro aparato cognitivo, nosotros vemos a través de nuestro, para llamarlo en términos modernos, nuestro software intelectual y de experiencia, ¿no? O sea, ese es el que nos procesa. Hay que ponerse a la moda en este lenguaje, porque si no, especialmente en la universidad no me entienden mucho. Dicen que soy antiguo. Es incuestionable el carácter. Bueno, veamos algunos elementos de. Primero, se habla mucho del carácter omnipresente de los medios. Su presencia es cotidiana, especialmente en la televisión, al punto de convertir a la población, a quienes afirman que nos han convertido en una población adicta. Además, profundiza el sedentarismo con serias consecuencias en la salud. Nos pasamos horas de horas, y los niños, por cierto, en el Ecuador no hay desgraciadamente un dato así serio y fijo que pueda señalar, pero aproximadamente 3 horas diarias en la televisión. ¿Y viendo qué? ¿Y viendo qué? Contribuyen además los medios a la elaboración de marcos referenciales con los que la población conoce e interpreta la realidad, así como la construcción de imaginarios. El otro día me comentaba en un medio de radio este tema, a ver, ¿qué opina usted respecto de que en este momento en Quito tiene ya un mayor número de delitos y más? Entonces Quito se ha vuelto más violento. Digo, bueno, puede ser, pero una cosa que hay que ver en relación con Guayaquil es que el número de denuncias en Quito, la institucionalidad para que puedan denunciar en Quito, obviamente es muy superior que la de Guayaquil. Aquí el municipio de Quito tiene en cada administración estas casas de, no recuerdo cómo se llaman, bueno, en otro lado se llaman casas de justicia, de equidad y justicia, en donde se concentran varios servicios, ¿no es cierto?, cerca de, digamos, en cada administración para que puedan formularse las denuncias. Este hecho, esta decisión institucional, evidentemente ha influido poderosamente en el aumento de denuncias. Cuidado, malinterpretar, el aumento de denuncias no quiere decir aumento de criminalidad ni de delitos. Entonces digo, ese es uno de los tantos puntos que creo que hay que tener en cuenta para hacer un análisis sobre eso. Luego, el tema de simplificación de hechos delictivos y el establecer dicotomías como por ejemplo prevención, represión, violencia, delincuencia, extranjeros, especialmente cubanos y colombianos peligrosos, pobreza igual delincuencia, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que ya nos van asociando y nos van asociando particularmente, no digo toda la televisión, pero determinados canales de televisión. Si, por ejemplo, nos presentan a un mismo muerto, a un mismo crimen, nos presentan el mismo 10 veces, la percepción, 10 veces en el día, la percepción de la población es que ha habido 10 muertos, no 1.
Luego, si vemos que tampoco, desgraciadamente, hay estudios que puedan sostener esto, sino por ahí algunos elementos sueltos, si vemos que la crónica roja, especialmente en la televisión, de aproximadamente hace 6 o 8 años, correspondía a un 30